fondo y los laterales del río, la velocidad es nula y en la superficie la velocidad es máxima. ¿Ok? Y por tanto, las pérdidas no se pueden despreciar, hay que considerarlas. Entonces, cuando tenemos elementos sólidos que se encuentran con un fluido, existe pérdidas por fricción entre esos dos elementos, por cuanto la velocidad se va modificando a medida que me alejo del contorno sólido. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, que hasta ahora nosotros hemos trabajado, yo coloco aquí como modificación de la ecuación de Bernoulli, pero realmente siempre se las he dado así. Siempre les he colocado entre un punto 1 y un punto 2 que se encuentran dentro de una misma línea de corriente. Pues si queremos aplicar la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos, evaluaríamos la energía en el punto 1 y la igualaríamos con la energía en el punto 2, sabiendo que la energía en el punto 1 está considerada que es la energía cinética en 1, presión en 1, potencial en 1, más todas las ganancias de energía que tenga entre 1 y 2. Y la energía en el punto 2 será, al igual que en el punto 1, la energía cinética de presión y potencial, más todas las pérdidas de energía que tenga entre el punto 1 y punto 2. Y aquí es donde introducimos, si hay alguna turbina, alguna turbomáquina, pues la altura de la turbina como una pérdida, pero además debemos sumar la pérdida por fricción que existiera y además debemos sumar la pérdida por accesorio si existiera. Estas dos pérdidas hasta ahora no sabemos cómo calcularlas y eso es lo que vamos a ver en este tema. Y vamos a empezar por lo más sencillo, los accesorios. Los accesorios, cuando hablamos de accesorios, nos referimos a aquellos elementos que sirven para conectar un tramo de una tubería con otro, bien porque haya un cambio de dirección, bien porque haya una disminución o una ampliación del diámetro, o bien porque haya un cierre abrupto, que haya una válvula, ¿okay?, que permita regular la cantidad de flujo que pase. Todos esos son accesorios que se colocan en un sistema. Pues esos accesorios generan localizadamente en ese punto una pérdida por fricción, porque el fluido encontrarse con ese accesorio genera internamente una turbulencia muy localizada que hace que la energía en ese punto disminuya y se produce una disminución local. Es decir, si dibujamos la línea de energía, aquí, si dibujamos la línea de energía, pues donde está el accesorio, la línea de energía bajará de manera puntual y luego continuará. Esto que está aquí me está representando la pérdida por accesorio que ocurre puntualmente o localmente. ¿Ok? Entonces, es fácil porque los accesorios van a generar una pérdida de la energía cinética, es decir, el fluido viene con una cierta velocidad y al encontrarse con ese accesorio, la velocidad se puede ver, esa energía de velocidad, mejor dicho, que trae, que es la correspondiente a la energía cinética, se puede ver afectada. Entonces, el accesorio va a influir directamente en la energía cinética que lleva el elemento. No influye en su energía potencial, ni tampoco influye en su energía de presión, influye en su energía cinética. Y cada accesorio, pues tiene una constante que multiplicada por la energía cinética en ese punto es equivalente a la pérdida por el accesorio. De manera que podemos decir que la pérdida por un accesorio cualquiera en un tramo de tubería será un coeficiente que llamaremos K, que realmente es una constante que depende del tipo de accesorio por la energía cinética en ese punto. Entonces basta que en ese punto conozcamos la velocidad y conociendo el tipo de accesorio que tendremos, podemos calcular esa pérdida por accesorio. Entonces, en esta tabla que les estoy colocando acá, pueden ver los diferentes tipos de accesorio y las diferentes constantes K del accesorio que tenemos disponible. Aquí estoy colocando las más básicas, las más sencillas. ¿Ok? Cuando hay una entrada cuadrada, cuando hay una entrada bocinada, cuando hay una ampliación o una reducción, cuando hay un codo de 90 grados, un codo de 45, cuando hay una T, es decir, viene la tubería y se bifurca en dos, cuando hay una boquilla y cuando hay válvulas, ¿ok? Y aquí estoy colocándoles como imagen algunos de los accesorios más comunes
que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una T, viene el flujo por aquí y luego se bifurca, pero con una tubería en forma de T, porque la bifurcación es perpendicular. Pues este accesorio colocado en la tubería tiene una constante de pérdida por accesorio de 0.10. Es decir, si yo conozco la velocidad que trae este fluido, esa velocidad al cuadrado dividida entre 2G y multiplicada por 0.10 será la pérdida por accesorio que me produce esa T en ese punto localizado. Entonces, esto no tiene mayor misterio. Lo que tengo es que ver cuáles son los accesorios que tengo a lo largo de una tubería, identificar el tipo de accesorio, identificar su constante K y luego conocer en cada punto cuánto es la velocidad para poder calcular esta pérdida por accesorio. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué tengo que hacer? Cuando sume las pérdidas, pues tengo que sumar la pérdida del accesorio 1 más la pérdida del accesorio 2 más la pérdida del accesorio 3 más la pérdida de los accesorios N que yo tenga en esa tubería. ¿Okay? Entonces no tiene mayor complicación, súper fácil detectar cuáles son los accesorios que tengo, qué constante le corresponde a cada uno, calcular la velocidad en cada uno de esos puntos y sumar las pérdidas que me generan cada uno de esos accesorios en la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos ya con lo más complicado. Cuando la pérdida no es por accesorio, sino es por fricción, ¿ok? Recuerden ustedes, si nosotros tenemos una tubería, dibujamos la línea de energía de una tubería, la línea de energía ideal debería ser una cosa así. Imaginando nosotros que tenemos una tubería como esta. Bueno, ustedes me creen que es una tubería. ¿Ok? La línea de energía ideal debería ser algo como esto. Sin embargo, la línea de energía que se forma es una línea de energía que tiene una pendiente negativa. Es decir, la energía del fluido va disminuyendo a medida que avanzo en la longitud de la tubería. ¿Ok? Y esta pérdida que se genera, vamos a llamarlo aquí J, o sea, la diferencia entre lo que es la línea de energía ideal y la línea de energía real, es lo que llamamos pérdidas de energía. Y esas pérdidas de energía se producen en una longitud de tubería por la fricción que haya entre el fluido y el contorno sólido. ¿Ok? A mayor longitud, como podrán ver en el esquema, a mayor longitud, mayor pérdida. Si la longitud es cortita, la pérdida es cortita. Si yo nada más evalúo de aquí hasta aquí, pues la pérdida va a ser pequeñita. Pero si yo evalúo de aquí hasta aquí, pues la pérdida va a ser mucho más grande, porque es proporcional a la longitud. Entonces ya sabemos de alguna manera que esa pérdida va a depender de la longitud. La tenemos por ahí en cuenta. Ahora, ¿dónde ocurre esa pérdida? ¿Okay? Entonces vamos a imaginar que esto que está aquí, esta línea negra que estoy dibujando aquí, es el contorno sólido, por ejemplo, de esta tubería. Esto, voy a hacer un zoom a este tramo de tubería aquí, y esta línea negra que estoy dibujando aquí es el contorno sólido de la tubería. Imaginen que va pasando un fluido, por supuesto, por esa tubería. Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera lo que llamamos el perfil de distribución de velocidad. En el contorno sólido, la velocidad es nula y a medida que avanzo a lo largo del el ancho de la tubería, pues la velocidad va aumentando. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un espacio, hay un espesor, una longitud entre este elemento sólido y una parte del fluido, ¿ok? Donde se van a producir esas pérdidas. Es decir, pasado de esta línea que yo les estoy colocando aquí, de aquí para arriba, no se van a producir las pérdidas por fricción, porque de esta línea roja que les estoy dibujando para acá hacia arriba, no hay contacto de ningún elemento sólido con el fluido, solamente está pasando fluido con fluido y ahí no se genera ninguna fricción. La fricción solo se genera en el contacto del elemento sólido y el fluido. Y ese contacto del elemento, o sea, esa turbulencia que se genera, digamos, esa turbulencia que genera esa pérdida, solo se produce en este espesor. Este espesor, ¿cómo se llama? Este espesor o este distanciamiento entre el contorno sólido
y el lugar donde se producen esas pérdidas es lo que se llama capa límite. ¿Ok? Entonces, este espesor llamado capa límite va a ser esa distancia entre el elemento sólido y el fluido donde nosotros vamos a localizar las pérdidas. Fuera de esa capa límite ya no hay pérdidas por fricción, porque no hay fricción del elemento sólido con el fluido, solo hay fluido con fluido. En esta capa límite, en este espesor de la capa límite, se va a producir esas turbulencias y ahí es que voy a generar las pérdidas por fricción. Entonces, como sé ya que las pérdidas por fricción se producen en ese espesor llamado capa límite, pues tendremos que estudiar un poquito más qué es esto de la capa límite. ¿Okay? Entonces, fíjense, estoy dibujándole aquí una línea punteada, ¿ok? Que representa específicamente la capa límite. Esta capa límite puede contener en su interior fluidos que sean laminares, turbulentos o críticos. ¿Por qué? Porque las pérdidas por fricción se pueden producir en flujos laminares, en flujos turbulentos y hasta en flujos críticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un espesor, hay una parte de la capa límite que es laminar y hay una parte de la capa límite que es turbulenta. Esto que está aquí en verde, que les estoy pintando aquí, todo esto, el flujo es turbulento y se producen pérdidas por fricción porque estoy por debajo de la capa límite. Y en este espesor de aquí que estoy pintando en rojo, el flujo es laminar, pero también se producen pérdidas por fricción porque estoy dentro de la capa límite. Y en este espesor pequeñito que ven aquí, ustedes entre el flujo laminar y el flujo turbulento, es un flujo que se encuentra en régimen crítico, que es un flujo en transición, donde allí también se generan pérdidas por fricción. Sin embargo, las pérdidas por fricción en un flujo crítico es muy difícil calcularlas. No hay ecuaciones todavía que permitan calcular las pérdidas por fricción que se producen en flujo crítico. Solo tenemos opción de calcular las pérdidas en flujo laminar y las pérdidas en flujo turbulento. Pero todo esto dentro de la capa límite. Entonces vamos a tener una capa límite turbulenta y una, vamos a llamarla subcapa límite laminar. ¿Ok? Que sabemos que estará siempre por debajo de la capa límite turbulenta. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cuál es la ecuación que nos va a permitir a nosotros calcular las pérdidas por fricción. Esta es una ecuación muy conocida, existen muchas, pero nosotros trabajamos con esta, que es, digamos, la más sencilla y que tiene muy buenos resultados, que es la llamada ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach me permite calcular las pérdidas por fricción. ¿Y de quién depende? Dependen de un factor F, que llamamos factor de fricción, que ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Depende directamente de la longitud de la tubería, ya lo sabíamos, habíamos visto que a menor longitud la pérdida es más pequeña y a mayor longitud la pérdida va a ser más grande. Depende del diámetro, pero fíjense que el diámetro no es directamente proporcional a la pérdida, sino inversamente proporcional a ella. Es decir, un diámetro muy grande me va a generar una pérdida muy pequeña y un diámetro muy pequeño me va a generar una pérdida muy grande. ¿Y de qué depende también? De la energía cinética. Es un poco parecido a las pérdidas por el accesorio, solo que en el accesorio todo esto era un coeficiente K. ¿Ok? Este coeficiente K multiplicaba la energía cinética del punto. Ahora, este coeficiente K depende del diámetro de la tubería, de su longitud y de ese factor de fricción, que ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular, que multiplica la energía cinética de ese tramo de tubería. Si hay cambios en el diámetro de una tubería, pues yo tendría que calcular la pérdida en el primer tramo con un diámetro, porque te dará una velocidad y una energía cinética asociada a esa velocidad distinto al segundo tramo, que tendrá un diámetro diferente y una velocidad que genera una energía cinética diferente en el segundo tramo. Y tendría que sumar la pérdida de energía por fricción entre el tramo 1 más la pérdida de energía de fricción entre el tramo 2. Sin olvidar que si hay un cambio de diámetro, debe haber un accesorio entre esas dos tuberías que me genera también una pérdida por accesorio que también debería sumar. ¿Okay? Entonces, de esta expresión
¿Qué es desconocido para nosotros hasta ahora? Pues es desconocido este factor de fricción. No sabemos, no tenemos ni idea cómo calcularlo. Entonces, para calcular este factor de fricción, ya les dije que la fricción, digamos, la pérdida por fricción se va a producir dentro de la capa límite. Pero no sabemos si esa capa límite nos encontramos en la subcapa límite laminar o nos encontramos en la capa límite turbulenta. Y las ecuaciones para calcular ese factor de fricción cambian si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Por tanto, eso es lo primero que debo conocer, porque ese factor de fricción va a depender del tipo de fluido que yo tenga. ¿Okay? Entonces, para yo conocer cómo un fluido, si un fluido es laminar o un fluido es turbulento, tengo que necesariamente calcular el número adimensional de Reynolds, ¿ok? Porque el número adimensional de Reynolds, que lo vimos en la primera práctica de mecánica de los fluidos, la práctica de laboratorio, ese número de Reynolds nos va a permitir a nosotros definir qué tipo de flujo tenemos. Y recordemos un poquito qué era el número de Reynolds. Era un número dimensional que relacionaba las fuerzas de inercia, velocidad y diámetro, con las fuerzas viscosas, densidad y viscosidad dinámica, perdón, en este caso, o viscosidad cinemática en este otro. ¿Ok? Entonces, velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática o velocidad y diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. Es decir, propiedades del fluido y propiedades del movimiento del flujo en el medio. Bueno, ¿qué nos dice el número de Reynolds? El número de Reynolds nos dice que si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Que si es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Y que si se encuentra entre 2000 y 4000, el flujo es un flujo crítico o en transición. ¿Recuerdan el dibujito de la capa límite laminar? Pues en ese dibujito de la capa límite laminar, en esta zona el número de Reynolds será menor a 2000, en esta zona el número de Reynolds será mayor a 4000, y en esta zona el número de Reynolds estará entre 2000 y 4000. Recuerden que el número de Reynolds es adimensional, no tiene dimensión. Entonces, ¿qué ocurre cuando el flujo es laminar? ¿Cómo voy a calcular ese factor de fricción? Pues muy sencillo. Cuando el flujo es laminar, es decir, cuando estoy en la subcapa límite laminar, el factor de fricción será 64 entre el número de Reynolds. Y listo. El factor de fricción también es un número adimensional. ¿Ok? Entonces, calculado ese factor de fricción, yo puedo meter aquí ese factor de fricción, conociendo la longitud y el diámetro de la tubería y su energía cinética en ese punto, y calculo la pérdida por fricción que se me genera en esa subcapa límite laminar. Hasta ahí muy sencillo. El problema viene cuando el flujo deja de ser laminar y se convierte en un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque el cálculo del factor de fricción ya no es tan sencillo. ¿Qué va a ocurrir cuando el flujo es turbulento? Cuando el flujo es turbulento, estoy en la capa límite turbulenta, voy a tener tres posibilidades. Y para que me entiendan las tres posibilidades que voy a tener, voy a agarrar este tramo, digamos este contorno de la tubería y le voy a hacer un zoom aquí grandote, ¿ok? Para que se vea. Esto que está aquí en negro es la parte de abajo de aquí de la tubería, ¿ok? Y en el medio, pues se supone que va pasando el flujo. Pueden ocurrir tres cosas cuando el flujo es turbulento. Puede ocurrir que tenga este primer caso, ¿ok? Que la capa límite turbulenta llegue hasta aquí, es decir, todo esto sea el espesor de mi capa límite turbulenta, y las tuberías tienen internamente unas rugosidades, ¿ok? Las tuberías no siempre son lisas como las que ustedes tenían en el laboratorio cuando hicieron la práctica del número de Reynolds, que era una tubería de vidrio lisa, que no tiene prácticamente ningún tipo de rugosidad. Pero en la vida real, cuando utilizamos tuberías que conducen agua para algún abastecimiento o para suplir agua para alguna necesidad, esas tuberías están hechas de diferentes materiales y dependiendo del material, la rugosidad de la tubería cambia. Es decir, si no es lo mismo que yo tenga una tubería de PVC a que tenga una tubería de hierro galvanizado, a que tenga una tubería de hierro fundido. La rugosidad, si ustedes pasan la mano por las tres tuberías,
se darán cuenta que lo que sienten como áspero en la tubería varía de una tubería a otra. Por supuesto, en la de PVC se sentirá menos y en la de hierro fundido se sentirá más. Esos son pequeñas rugosidades de la tubería que son microscópicas, no las podemos ver directamente, pero que existen y que esas rugosidades pueden hacer que esta fricción sea mayor o sea menor. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir cuando el flujo es turbulento tres cosas. La primera, que el espesor de mi capa límite turbulenta quede por encima de las rugosidades de la tubería. Entonces, estoy exagerando en los dibujos, por supuesto, las rugosidades de la tubería. Esta línea azul me representa la rugosidad de una tubería. Estoy exagerando porque eso así a simple vista no se ve. Esto es microscópico. ¿Okay? Entonces, ese espesor de las rugosidades lo vamos a llamar épsilon. Cuando el espesor de mi capa límite es mayor que el espesor de las rugosidades, ¿qué ocurre? Pues que el fluido cuando pasa por aquí, por encima de la capa límite, siente un contorno que no tiene rugosidad, siente un contorno que fuera como liso. Y por eso lo llamamos contorno liso. ¿Qué ocurre cuando el espesor de mi capa límite es menor que el espesor de mis rugosidades? Es decir, la capa límite llega aquí y luego las rugosidades se encuentran por encima de ese espesor de la capa límite. Porque cuando el flujo pasa por aquí, fuera de la capa límite, no siente el contorno liso porque siente todas las rugosidades de la tubería. Entonces es lo que llamamos contorno rugoso. ¿Y qué pasa cuando en algunos casos el espesor de la capa límite es mayor que la altura de las rugosidades, pero en otros casos de la misma tubería, la altura de las rugosidades es mayor que la capa límite? Pues que en algunos sitios va a sentir contorno liso y en otros va a sentir contorno rugoso. Eso es lo que nosotros llamamos un contorno en transición. En algunas partes no sentirá la rugosidad de la tubería, pero en otras partes sí la siente. Entonces, cuando el flujo es turbulento, puede ocurrir cualquiera de estas tres cosas. ¿Qué tenemos que conocer entonces? Pues en cuál caso estamos, porque para cada uno de los casos, el cálculo del factor de fricción va a cambiar. Entonces, ¿cómo saber en qué contorno estamos? Si el espesor de la tubería, si la altura de las rugosidades es menor o igual que 19,25 por el diámetro de la tubería expresado en metros entre el número de Reynolds elevado a los 7 octavos, estamos en contorno liso. Si el contorno liso está entre ese valor que acabamos de ver y 560 por el diámetro entre el número de Reynolds, el contorno está en transición. Y si estoy por encima de 560 por el diámetro entre el número de Reynolds, pues el flujo sí es hidráulicamente rugoso. Estoy en la tercera condición. ¿Y cómo voy a calcular el número de Reynolds en cada uno de los contornos? Entonces, ¿cómo voy a calcular el factor de fricción para cada uno de los contornos? Pues que el factor de fricción va a depender de dos cosas, entonces. Va a depender del número de Reynolds, porque tengo que saber si estoy en flujo turbulento o si estoy en flujo laminar. Si estoy en flujo laminar, ya saben que el cálculo del factor de fricción es muy sencillo. Pero si estoy en flujo turbulento, ¿cómo lo sé? Solamente calculando el número de Reynolds. Entonces, este factor de fricción va a depender en primera instancia del número de Reynolds. Y en segunda instancia va a depender del espesor de las rugosidades, porque si ese espesor de las rugosidades es mayor que la capa límite, estaré en un contorno rugoso. Si es menor que el espesor de la capa límite, estaré en un contorno liso. Y si en algunos casos es mayor y en otros es menor, estaré en un contorno en transición. Y aquí les doy algunos espesores de las rugosidades tradicionales de algunos de los materiales más utilizados. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense que en el plástico, la altura de las rugosidades en milímetros es muy pequeñita comparado, por ejemplo, con el hierro fundido, que el espesor de las rugosidades en milímetros tiene 2 órdenes de magnitud por encima. ¿Okay? Entonces, es más importante. Entonces, a esta rugosidad o este espesor de las rugosidades, nosotros lo vamos a combinar con el diámetro de la tubería y así denominaremos un nuevo elemento que llamamos rugosidad relativa. Esa rugosidad relativa será el espesor de las rugosidades entre el diámetro de la tubería. Considera la relación entre ambos elementos, entre la rugosidad y el diámetro.
Y eso es lo que llamamos rugosidad relativa. De manera que mi factor de fricción va a depender del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. De esas dos cosas va a depender el factor de fricción. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Si el contorno es liso, el factor de fricción lo calcularemos con esta ecuación. ¿Por qué? Porque en esta ecuación no depende tanto, como el contorno es liso, el flujo es hidráulicamente liso, no siente la rugosidad. Entonces la rugosidad no tiene, digamos, una importancia relevante y por eso dentro de la ecuación, fíjense ustedes que la rugosidad no aparece. ¿Qué pasa cuando tengo un contorno rugoso? Cuando tengo un contorno rugoso, el flujo siente toda la rugosidad de la tubería. Por tanto, la rugosidad es muy importante. La rugosidad va a aparecer en la tubería. ¿Ok? No depende tanto de las fuerzas viscosas como sí depende en este primer caso el contorno liso. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí en el contorno rugoso aparece el espesor o la rugosidad relativa. Y cuando el contorno está en transición, es decir, que en algunas zonas siente rugosidad y en algunas zonas no, pues depende de ambas. Entonces aparecen ambas en la expresión. Aparece la rugosidad y aparece pues las fuerzas viscosas, el número de Reynolds, ¿okay? Y las fuerzas de inercia. ¿Cuál es el problema que podemos ver? Así sería muy sencillo de calcular. Si nosotros sabemos en qué régimen de flujo estamos y nosotros sabemos la rugosidad de la tubería y el diámetro, pues sencillamente lo que haríamos es calcular el factor de fricción acá y con el factor de fricción acá, acá o acá, despejado de alguna de las tres, pues calcularíamos las pérdidas por fricción. ¿Okay? El problema es que normalmente no sabemos en qué contorno nos encontramos. ¿Okay? A veces ni siquiera sabemos si el flujo realmente es laminar o es turbulento, porque a veces faltan datos. A veces me falta el dato del diámetro. Entonces, si no tengo el diámetro, ¿cómo calculo el Reynolds para saber si el flujo es laminar o turbulento? ¿Okay? Y luego, si ya sé el contorno en el que estoy, hay otro problema adicional, que si estoy en contorno liso, por ejemplo, fíjense ustedes que la ecuación, el factor de fricción aparece en este lado de la expresión, pero también aparece en este lado de la expresión. ¿Cómo despejo eso para yo poder calcular el factor de fricción? Lo mismo que ocurre aquí. ¿Okay? Ya no lo veo en el contorno rugoso, es más sencillo porque solamente aparece en este lado, el despeje es más fácil. Pero en este lado y en este lado, que el factor de fricción aparece en ambos lados de la expresión, ¿cómo lo despejo? Entonces, el despeje tiene que ser, en el caso de contorno liso y en el caso de contorno en transición, tiene que ser por iteración. ¿Y qué es la iteración? Pues que yo supongo en inicio un factor de fricción. Ese número lo meto aquí y calculo este. Si este me da igual al que yo supuse, ese es el factor de fricción. Si no es igual el que me ha dado, ahora lo meto aquí y vuelvo a calcular este, hasta que estos dos valores me den igual. Eso es lo que se llama el proceso de iteración. ¿Okay? Entonces, bueno, eso además de llevar tiempo y de llevar... Hay calculadoras que hoy en día hacen la iteración sola. Entonces, ustedes meten la expresión y le dan calcular. Y entonces ella sola itera hasta que consigue la convergencia. Pero cuando toca iniciar o hacerlo a mano, pues ¿qué factor de fricción meto de entrada? Lo único que yo sé es que el factor de fricción es menor que 1, es decir, 0.9, 0.8, 0.1, 0.04, 0.0003, 0.005, pero ¿cuál? Hay una variedad de órdenes de magnitud hasta llegar a 1 para saber cuál es el factor de fricción. Entonces, pues a veces si se comienza con un factor de fricción muy lejano al que es, me puedo tardar mucho haciendo la iteración. Gracias a Dios y a ustedes, a la ciencia, el adelanto de la ciencia, hubo un señor llamado Moody que creó un diagrama que se llama el diagrama de Moody. Este diagrama simplifica este proceso de jugar con las ecuaciones y de iterar, ¿okay? Para conseguir la solución a encontrar el factor de fricción cuando el flujo es turbulento, sobre todo, porque cuando es laminar no hay problema. Sabemos que cuando el flujo es laminar, el factor de fricción es fácil, 64 entre el número de Reynolds y listo. Pero cuando el flujo es turbulento, el calcular el factor de fricción se me complica porque muchas veces no sé en qué contorno estoy. Y luego, si sé el contorno y de mala suerte es un contorno liso o en transición,
el cálculo de ese factor con el proceso iterativo me puede llevar tiempo. Entonces, ¿qué hizo este señor Moody? Pues él hizo un diagrama en donde por un lado expresa el valor de la rugosidad relativa, ¿ok? Epsilon sobre D, altura de las rugosidades entre el diámetro de la tubería. Y obtuvo, digamos, todos estos valores que están acá. Y por el otro lado, tiene el número de Reynolds, ¿ok? Toda esta escala logarítmica representa los números de Reynolds, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes que un número de Reynolds menor a 2000, que es este que está aquí, indica que todo este flujo es laminar. Y aquí se los dice, ¿ves? Flujo laminar, factor de fricción 64 sobre Reynolds. Y para un número de Reynolds mayor a 4000, más o menos por aquí, pues ya estamos en lo que llamamos un un flujo turbulento, ¿okay? Que tenemos todas estas curvas que vemos aquí. Y un número de Reynolds entre 2000 y 4000, que es lo que tenemos aquí, fíjense que hay un espacio donde ni siquiera hay curvas, porque esto es lo que llamamos la zona crítica o flujo crítico. En flujo crítico no existen ecuaciones para calcular el factor de fricción. Entonces siempre debemos diseñar las tuberías para que la capa límite se mueva en flujo laminar o en flujo turbulento, pero nunca en flujo crítico porque no tenemos cómo calcular las pérdidas. Es decir, no tenemos cómo calcular ese factor de fricción. Entonces, bueno, ¿qué me da el diagrama de Moody? Que si yo conozco, por ejemplo, el número de Reynolds y conozco la rugosidad relativa, intersectando esos dos valores, yo puedo leer horizontalmente del otro lado del diagrama el factor de fricción. Fíjense que los factores de fricción en el diagrama van de valores desde 0,008 hasta 0,1. ¿Ok? Más o menos estos son valores del factor de fricción. Entonces aquí se los estoy desglosando un poco más. Aquí se representa lo que es flujo laminar. Toda esta zona representa lo que es flujo turbulento y esta zona representaría lo que es el flujo crítico. ¿Ok? El problema lo vamos a tener cuando tengamos el flujo turbulento porque dentro del flujo turbulento puedo tener contorno liso, contorno rugoso y contorno en transición. Pero el diagrama de Moody también me da pistas sobre qué tipo de contorno tengo en el flujo turbulento. Esta línea roja, o sea, la línea última que aparece en el diagrama de Moody, representa una línea correspondiente a un contorno liso. Es decir, si a nosotros calcular el número de Reynolds me da por aquí justamente, y la rugosidad relativa me da por aquí justamente, y el punto me coincide aquí, en esa línea final, indica que estoy en un contorno liso. Y el número de Reynolds será, leyendo horizontalmente del otro lado, el factor de fricción, perdón, será leyendo horizontalmente del otro lado, este que está aquí. Ahora bien, si calculando yo el número de Reynolds me da por aquí, y el epsilon, la rugosidad relativa, me da por aquí, me cae en esta zona que he pintado de verde, el contorno es en transición. Hay una diferencia entre el contorno en transición y el resto de las curvas. Fíjense que en esta zona las curvas son totalmente horizontales y justo cuando llegan al contorno en transición, ellas comienzan a tener una pequeña curvatura. Pues esa curvatura de la curva solo se va a producir en el flujo en transición. Y por supuesto, la curva inferior será la correspondiente a las tuberías grises. Y por tanto, entonces, esta zona donde las líneas son completamente horizontales corresponden a contorno rugoso. Entonces, dentro del flujo turbulento, también tenemos estas tres zonas: contorno rugoso, contorno en transición y contorno liso. Aquí funcionaría la ecuación donde tengo que iterar la de contorno liso para calcular el factor de fricción. Aquí funcionaría la ecuación que tengo que iterar, que aparecen tanto las rugosidades como las velocidades y los diámetros. Y aquí aparecerían solamente los contornos, rugoso, liso, porque las velocidades y los diámetros no tendrían influencia en la ecuación. Entonces vamos a aprender a leer el diagrama de Moody. Imaginen que yo tengo un epsilon sobre D de 2 por 10 a la menos 4, como tengo ahí. ¿Ok? 0.0002. ¿Ok? Estoy aquí. En este punto, 0.002 representa mi rugosidad relativa de epsilon sobre D. Estoy en esta curva. Esta curva es horizontal hasta aquí, hasta donde el contorno es rugoso,
De aquí para acá comienza a generar una curva que llamamos contorno en transición y continúa hasta contorno en transición porque esa curva pues, toda está en contorno en transición. Imaginen que el número de Reynolds me da 6 por 10 a la 6. Recuerden que el número de Reynolds es adimensional y que la rugosidad relativa también es adimensional porque estoy dividiendo una altura de las rugosidades entre un diámetro, longitud entre longitud. Entonces, el número de Reynolds me da 6 por 10 a la 6. Pues 6 por 10 a la 6 está aquí en esta línea azul. Pues al yo intersectar la línea azul con la línea roja, voy a leer horizontal, obtengo este punto de intersección y este punto de intersección me permite leer horizontalmente en el otro lado cuál es el factor de fricción. Y el factor de fricción en este caso sería 0.014. No es complicado, no tuve que utilizar las ecuaciones, ¿ok? Ni siquiera tuve que saber en qué contorno estaba. Me di cuenta en el contorno que estaba cuando dibujé las líneas del diagrama, porque me doy cuenta que estoy entre esta línea punteada y la final, la lisa. Es decir, de la línea punteada hacia arriba estoy en contorno rugoso, la línea última representa la tubería lisa y lo que está en intermedio es una zona en transición. Entonces sé que estoy en una zona de transición y no he utilizado ni siquiera una forma. Vamos a ver otro caso. Si la línea me da, o sea, si el punto de intersección me da en este tramo, en este trayecto, estoy en un contorno en transición. Si me coincide en la última línea que está acá, es una tubería, un contorno liso. Y si me da de esta línea punteada para acá, todo en cualquiera de estos puntos, el contorno es rugoso. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. El mismo, 0.0002. Pero ahora el número de Reynolds es 3 por 10 a la 5. Pues ahora el número de Reynolds aquí es 3 por 10 a la 5. El punto de intersección ahora se genera aquí. Viéndolo ustedes me dirán, estoy entre la línea punteada y la última línea, por tanto estoy en contorno en transición también. Aquí está el punto de intersección y leo horizontalmente para acá y calculo el factor de fricción, que en este caso me dará 0.017. Y veamos un tercer ejemplo. El mismo epsilon sobre D, pero ahora el número de Reynolds me da 2 por 10 a la 4. Pues en 2 por 10 a la 4, la intersección más o menos se produce por aquí. Al yo leer horizontalmente, pues tengo un número de Reynolds de 0.028. ¿Okay? En este caso todavía me está dando en transición, pero ojo, como es una lectura gráfica, puedo cometer errores de lectura. O sea, es la precisión del intérprete, del que mire el gráfico. Pudiera ser que esa curva fuera en contubería lisa, ¿ok? Dependerá de la apreciación que tenga el que haga la lectura. Pero bueno, aquí me dará un factor de fricción de 0.028. Entonces, de esta manera, sé ya cómo calcularme el factor de fricción. Sé que depende del tipo de flujo que tenga, si es laminar o es turbulento. Si el flujo es crítico, no puedo calcular el factor de fricción. Si el flujo es laminar, sé que el factor de fricción será 64 sobre Reynolds. Y si el flujo es turbulento, sé que va a depender del tipo de contorno que tenga. Que en este caso puedo calcularlo por fórmulas, si el contorno es liso, en transición o rugoso, o puedo directamente calcularlo en el diagrama de Newton. ¿Ok? Entonces no tiene mayor historia, no tiene mayor complicación. De esta manera calcularíamos el factor de fricción. Entonces, vamos a ver cuántas láminas me quedan, porque no sé si me dé tiempo de... Me queda muy poquito tiempo en la clase. Sí. Entonces, vamos a hacer un primer break aquí. ¿Okay? Vamos a hacer un primer break aquí porque no me va a dar tiempo de explicarle lo que les quiero explicar a continuación. Para dejar como cerrado todo lo que es la teoría y hacer un par de ejercicios
para poder hacer ejercicios, digamos, la semana que viene. Este material se los voy a poner en el Classroom. Al final del material se encuentra el diagrama de Moodle, aunque también se los voy a subir en PDF aparte. Necesito que para la próxima clase impriman el diagrama de Moodle y lo tengan a mano, porque los ejercicios que vayamos a hacer, necesito que ustedes hagan las lecturas en el diagrama para que aprendan a utilizarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, son las 3:40. Las 3:40, regresamos a las 2:40, perdón, regresamos a las 3:05 para hacer un receso de 15 minutos. Entonces les mando el enlace de la clase por aquí mismo y nos vemos en 15 minuticos. Ok, profe, chévere. Bueno, nos vemos en un ratito.